Pues la sintonía del programa, no sé qué es, la verdad. Buenas noches. En el reverso de este reloj, que es el mío, puede verse grabada una frase alrededor de un laberinto. La frase dice: obscurum per obscurius, ignotum per ignotius. Latinajo que traducido al cristiano significa a lo oscuro por lo más oscuro, a lo desconocido por lo más desconocido. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en la tertulia de esta noche, buscar el centro del laberinto, adentrarnos por los vericuetos de las ciencias herméticas, saltar las bardas de nuestro corral y tirarnos de cabeza a un abismo sin fondo. No se asusten, sencillamente vamos a hablar de alquimia, o sea, de un saber sagrado, secreto, antiguo y profundo, al que también se denomina arte real o sacerdotal, que esconde, tras textos esotéricos y emblemas enigmáticos, aquellas rutas del espíritu y de la materia que descorren el velo de Isis y desembocan en la clave de los misterios más hondos de la naturaleza, de la vida y de la muerte, de la unidad y de la fragmentación, y de la eternidad y el infinito. Decía un alquimista contemporáneo, hoy tenemos bastantes con nosotros, que la alquimia no es simplemente un arte o una ciencia que enseñe a realizar la transmutación de unos metales en otros, sino más bien una ciencia sólida y verdadera que enseña a conocer el centro de todas las cosas, lo que en el lenguaje divino se llama el espíritu de la vida. No olvidemos, es solo un ejemplo, que el alcohol, sustancia presente en muchos momentos de nuestra vida cotidiana, fue descubierto por los alquimistas hace aproximadamente 1000 años y se llama en otros idiomas, en castellano no, agua de vida. Y ahora, para terminar esta presentación muy somera y dar paso enseguida a la voz de nuestros contertulios, voy a leerles, con su permiso, un fragmento de uno de mis libros. Dice lo siguiente: el químico explora ya antes de serlo en la universidad las 9/10 partes del territorio reservado a su disciplina y comprende que esta, la química, por mucho margen que le demos y mucha incipiencia que nos atribuyamos, no puede progresar indefinidamente. Los límites reales de su tarea señalan el tope imaginario, pero tan eficaz como si fuera de granito, de su futuro desarrollo espiritual. El alquimista, en cambio, vive y trabaja sub specie eternitatis, tiene por delante, o cree tener, que para el caso es lo mismo, un terreno virgen y horro de mojones terminales, conoce el estímulo y la alegría del puro querere, de la investigación por la investigación, libre, gratuita, flagrante, inagotable. O sea, se mueve fuera del tiempo y del espacio en un ámbito mental de infinitud y eternidad mentales, donde la mente fluctúa eterna e infinitamente, pues carece de percha en la que posarse, de tregua para hacerlo, de experiencia con que repetirse y de meta en la que rendir viaje. ¿Quién dudará de que un espíritu arrojado con placer y miedo a esa otra dimensión termina por trascenderse a sí mismo y estallar en chiribitas de colores? Quizás hasta reunirlos todos en una explosión de luz blanca, mudarse en cuerpo traslúcido, participar bailando en la gnosis de las esferas y franquear el quicio del séptimo absoluto. Poseía además el alquimista la radical esperanza que nace de esperar en una empresa desesperada. Así la obra. Y con el nombre de la obra en la boca, vamos a meternos en harinas. Nuestro primer contertulio, a mi izquierda, es Idilio Lizcano, alquimista, fundador y miembro del taller de alquimia que funciona en Tortellá, en una antigua masía. Tengo aquí concretamente la entradilla a una entrevista que te hicieron en una revista y que dice exactamente así: en Tortellá, un pueblecito de la Garrocha, en pleno Pirineo catalán, una casa de payés muy antigua, Can Durán, se alza como un mirador ante una inmensidad de plantas de variados colores que regalan al aire miles de esencias. Can Durán es desde hace varios años un punto de investigación de la antigua alquimia de las plantas aromáticas. Allí, un equipo de artesanos prepara perfumes y ungüentos a la antigua usanza, intentando ofrecer al mercado una alternativa minoritaria pero significativa a los grandes stocks de la cosmética y de la medicina moderna. Idilio, ¿cómo llegaste tú a ser alquimista? ¿Cómo se llega en pleno siglo XX a ejercer esa actividad? La primera vez que oí la palabra alquimia sentí como una especie de gran explosión interior. Sentí como una conexión muy fuerte con la palabra, una llamada interna, ¿no? Algo como muy profundo, muy vital, una llamada interior, espiritual. Y entonces empecé a investigar
tenía como una sed profunda de conocer, de saber qué había detrás de esa energía que me había producido dentro. Entonces empecé a investigar, todo un proceso de búsqueda y de investigación, y es un proceso que dura pues media vida. ¿Cómo acoge la gente de los alrededores del taller de alquimia vuestra actividad? ¿Se quedan extrañados o lo aceptan? Porque creo que organizáis también seminarios, conferencias, actividades culturales. Sí, digamos, nosotros lo que estamos intentando hacer en el taller de alquimia es, digamos, un poco traspasar esa barrera del trabajo solo interior, del trabajo recóndito, y que también es muy loable, muy válido, ¿no? Y, del trabajo secreto. Entonces lo que intentamos un poco es, digamos, aportar a la sociedad de nuestros días, revelarle un poco cuál es un poco el espíritu de esa alquimia, que trascienda las barreras de lo puramente personal, del trabajo interior solo, sino que eso trascienda la vida cotidiana. ¿A través de qué? A través de la creación de una serie de productos de cosmética, de una serie de productos incluso perfumes, lociones, tinturas, en los cuales elaboramos siguiendo las técnicas de las pajillas, es decir, la alquimia de las plantas. Y también estamos intentando difundir lo que es, digamos, la conexión que existe entre un movimiento que se da ahora en Europa, que es la química ecológica, y la alquimia, en contraposición un poco a lo que es la química dura, la química agresiva, ¿no? La química que impera en la vida cotidiana. Entonces, digamos, todo este movimiento es lo que intentamos impulsar desde el taller de alquimia. ¿Es verdad que habéis conseguido un detergente ecológico que se degrada en 24 horas? Sí, nosotros... basándonos un poco en lo que era la filosofía de la alquimia, digamos, en una visión más profunda de la conexión del hombre con la naturaleza frente a lo que es la visión de la química moderna, en la cual el hombre intenta dominar y controlar y subyugar a la naturaleza. Entonces la alquimia recomienda una fusión del hombre con la naturaleza, es decir, que el hombre debe respetuosamente intentar acercarse y maravillarse de lo que es la naturaleza. Entonces estos son los presupuestos de la química ecológica, y esto nos ha llevado a investigar en toda una serie de productos de consumo que no degradan la naturaleza y tampoco perjudican al hombre. Entonces, dentro de esta perspectiva hemos creado un detergente, y ahora en el mes de septiembre estamos a punto de lanzar toda una gama de productos de limpieza ecológicos. Porque pensamos que es ese espíritu de la alquimia, es esa ética, es esa moralidad la que queremos dar a conocer frente a un poco la corrupción que existe entre lo que es la química moderna, ¿no? Que nos está a punto de llevarnos a un abismo, ¿no? Un abismo de contaminación y de autodestrucción. Pensamos que es una esperanza de futuro, por eso el mensaje de la alquimia no es un mensaje anticuado, sino que es un mensaje vivo, real, de hoy, de nuestros días, y que la alquimia puede aportar mucho a la sociedad en que vivimos. Segundo contertulio, o mejor dicho, contertulia, Elena Biles, catalana y alsaciana de la Selva Negra, por parte de madre, ¿no? Bueno, tú has trabajado en numerosos colectivos dedicados también a cultivar la alquimia. ¿Cómo llegaste a ellos? Bueno, más que nada ha sido una actitud específicamente humana. Hay de contemplación ante la vida y de que no hay una separación entre las cosas, la contemplación de que todo está en todo, pues me llevó a Tú eres sobre todo una estudiosa de las tradiciones herméticas. Sí, esto que has dicho, al fin y al cabo, es el viejo mensaje de Hermes Trismegisto: el uno es todo, el todo es uno, lo que está a la derecha es como lo que está a la izquierda, lo que está arriba es como lo que está abajo, y esto es lo único que nos interesa saber sobre la Tierra. ¿Tú crees que esto es lo único que nos interesa saber sobre la Tierra? Este viejo mensaje. No, yo creo que hay que tener hay una actitud aventurera con respecto al conocimiento. El conocimiento es una actitud vital ante la vida. Elena, tengo aquí, en un currículum que me han preparado, un currículum tuyo, puesta en tu boca la siguiente frase. Crees, al parecer, que la alquimia es algo más que un método y también algo más que un lenguaje críptico. Es, a tu juicio, una función del propio organismo que condiciona diferentes respuestas vitales. ¿Podrías aclarármelo y aclararlo a quienes nos están viendo en estos momentos? Pues sí, podemos aclarar que para mí que podría ser también que el pensamiento tuviera crear una química. Depende del pensamiento que se tenga, pues se tiene una química. ¿Una química o una alquímica? Bueno, transforma la química del cuerpo.
según si tenemos un lenguaje psicológico, crea una forma un tipo de visión, un tipo de química y una visión, por ejemplo, sobre un lenguaje simbólico que trasciende, que todas las cosas tienen una trascendencia, que no se quedan meramente en ellas, que hay algo más detrás. Pues también abre las puertas de un conocimiento más profundo y quizá más real, ¿no? Tercer contertulio, Andreas Faber-Kaiser, autor especializado en la investigación de aspectos de nuestra historia que los poderes establecidos intentan ocultar. Actualmente coordinas la revista Más allá de la ciencia y diriges, realizas y presentas en Cataluña Radio el programa Sintonía Alfa, centrado precisamente en temas paranormales y esotéricos. Muchos libros, muchos viajes, experto en ovnis y en extraterrestres en general. Andreas, yo querría preguntarte, ante todo, ¿qué aspectos de la historia humana intentan, a tu juicio, ocultar preferentemente los poderes establecidos? ¿Y por qué? Bueno, evidentemente todos aquellos aspectos que le resten o amenacen con restarle poder al propio poder. Ahí, por ejemplo, no sé, para poner un ejemplo, pues hablar o intentar husmear en la posibilidad de un posible, valga la redundancia, gobierno planetario supranacional, pues es un tema prohibido y escabroso, aunque real. Luego cualquier indicio que ayude al ser humano individual y colectivamente a liberalizarse, a liberarse como individuo, a superarse personalmente, también es un peligro en potencia para cualquier poder que prefiere a sus súbditos en un estado de letargo pseudo intelectual, pero letargo de atontamiento, podemos decir, para que no despierte a una realidad de una independencia individual que no necesita de ningún poder ni de ningún gobierno en sí para llegar a su plenitud. ¿Y tú crees que entre estas voces que intentan acallarse por parte del poder está la voz de la alquimia? ¿Hay algún tipo de persecución latente, implícita de la persecución alquimia? de la auténtica alquimia. La alquimia le enseña al ser humano a ser libre, a integrarse en el cosmos, a ser uno con el cosmos. Y en este sentido sí hay... La alquimia le dice al ser humano que no necesita ningún dominador para ser libre, todo lo contrario, que es él mismo, cada individuo, el que tiene que encontrar su libertad, su integración en el cosmos, darse cuenta que el cosmos y el ser humano, nuestro aparato humano que cada uno tenemos, nuestro organismo, son idénticos, su estructura es idéntica, y de darte cuenta que eres un todo con el cosmos, regresar a tu realidad actual sobre esta Tierra y darte cuenta que todo el cosmos está encerrado en ti mismo. Y por ahí llegas a la verdad, a la esencia. Del cosmos llegan, si es que llegan, los extraterrestres. ¿Tú crees que hay alguna relación entre alquimia y ufología? En el supuesto de que el ser humano sea un producto, no quiero decir creado, fabricado, es más correcto, por ingeniería genética o por otro procedimiento, por otra raza desconocida, o otras razas, en un pasado remoto, y que nos ha creado dentro de unas leyes cósmicas, evidentemente entramos en el campo de la alquimia, sí. El cuarto contertulio es un contertulio ya conocido por quienes siguen el mundo por Montera. Es André Malví, estuvo aquí en el programa dedicado a tratar del elixir de la eterna juventud. Francés de nacionalidad, pero ha cambiado esta nacionalidad porque tiene un ramalazo ibérico que le viene por parte de madre, ¿no? O de padre. Ahora sí que por madre, por padre, y me temo que incluso por los que no conozco. Radicado en cualquier caso, fiel siempre a este ramalazo de iberismo en el Ampurdán. Allí tiene una especie de laboratorio, ¿podemos decir de alquimista, André? No, porque no quiero que se pueda hacer una confusión. Creo que si yo tengo que ver con la alquimia, los que yo encuentro y que dicen que tienen que ver, no tenemos nada en común los unos con los otros. Yo creo que los alquimistas de los tiempos pasados, si hubieran nacido hoy día, serían investigadores de punta en el CSIC, en el CNRS francés o en cualquier organismo de este tipo. La gente que escribió los tratados a los cuales todo el mundo se refiere eran de manera radical
aferrados al conocer, comprender y adelantar todo lo que se sabía en sus tiempos. Pienso en un Piccola Mirandola, muere a 36 años después de escribir el De Omnia Res Biblia, de todo lo que se puede saber. Y pienso también otra cosa, pienso que cualquier tipo de actitud medievalista es un solemne error. Creo que el ser humano es un milagro, creo que somos capaces de adaptarnos a todo, creo que mis abuelos hubieran muerto con el humo de las calles de Madrid hoy día. Y yo pienso que hay que apuntar antes que cualquier otra cosa una fe radical en la capacidad de adaptación y transformación del ser humano. En cuanto a la alquimia, dijiste al inicio una cosa que a mí me cae muy mal. Hablaste de esto del alcohol, etc. Pues habría que apuntar una cosa. En el primer siglo de nuestra era, hace por lo tanto 1900 años, Dioscorides de Anasarbe escribió una materia médica, en la cual en el primer libro, página 85 si me acuerdo bien, se describe unos aparatos que se llaman ámbix o ámbicos y que sirven, son aparatos troncónicos en cuales se sobreponen como embudos, ¿sabes?, con perfil lateral diferenciado y que al final son alambiques, o mejor dicho, aparatos de destilación con fragmentación. También hay que apuntar de que la palabra alquimia, y esto habría que decirlo, tiene un origen. Cuando en 640 llegan los árabes en el delta del Nilo, pues se encuentran con gente que está haciendo un montón de cosas, y sobre todo perfumes, y ahí voy en tu dirección. Pero hay una cosa muy importante, que en esos entonces Alkemt, ¿no?, el nombre de Egipto, pues viene del copto Keme. Después está recuperado porque también Kemia quiere decir tierra negra. Pero la cosa ahí empieza a hacerse un poco turbia porque el juego griego, los griegos son grandes mercantes y cuídate de los mercantes porque venden lo que no tienen. Pues confunden dos cosas, que es que quima es esto de que se funde, es la cola del metal fundido, pero quimios es el jugo de la planta. Y hay esta gran confusión entre esos dos elementos de referencia. Y ahí de repente nace que los que saben hacen y los que no saben buscan. Y esto todavía hoy día está vigente. Con lo cual, el terrible para mí es, por ejemplo, constatar que un señor como André Barbeau, que publica el oro du millième matin, el oro del milésimo a la milésima mañana, fabrica efectivamente un producto examinado y analizado en Alemania, en el cual se encuentran quelatos de oro que no eran conocidos. Esto es verdad cuando se hizo el análisis. El problema es que ha muerto. Y esto para mí, evidentemente, es un problema radical, porque el objetivo de la alquimia no es en absoluto buscar oro, entre otras cosas, porque ahora, si tú fabricas 200 kilos de oro, como puñetas lo va a poner en el mercado. Pero antes era peor, porque ahora viene solo una multa, antes te cortaban el cuello. Con lo cual digo, bueno, hay que ser serio un segundo. Encima, la gente que escribía los textos no ponía su nombre, con lo cual, ¿qué esperaba? Gloria. Iba un seudónimo. Que la gente los entienda. No los entendían ni los entienden ahora. Con lo cual, algo más y algo otro hay. Yo creo que tiene que ver con cosas muy cercanas de lo que tú investigas directamente. Creo que tiene que ver con un hecho tonto. El ser humano está hecho a 80% de agua. Creo que uno de los problemas mayores que haya que tratar cuando se toca alquimia no es el oro, es el agua. Yo creo que hay que acercarse a los trabajos del profesor Picardi en Florencia. Hay también seres humanos que no están hechos al 80% de agua, sino de agua de vida, de alcohol. Pero es que el agua Era una de broma vida, para quitarte la palabra, el primer André, alcohol se utilizó entonces. y terminar de presentar a los contertulios y ya luego te la dejo. De acuerdo. Nuestro quinto y penúltimo contertulio es Miguel Ángel Alario, doctor en Ciencias Químicas y decano en estos momentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Director de 12 tesinas y de 9 tesis doctorales, fundador y primer presidente del Grupo de Química de Estado Sólido, primer especialista español en superconductores de alta temperatura y precisamente este verano en los cursos de la Universidad Complutense en el Escorial va a dirigir un curso sobre la química a finales del siglo XX. Miguel Ángel, a ti te toca un poco hoy hacer de malo de la película, o por lo menos de Contreras. Eres uno de los dos científicos ortodoxos, oficiales, por así decir, que tenemos en estos momentos en el estudio. Y bueno, te voy a lanzar unas cuantas provocaciones. La primera de ellas es la siguiente.
Parece ser que en la actualidad 2/3 de todos los problemas de contaminación existentes en el mundo se hallan directa o indirectamente relacionados con la industria química, con la química dura, que diría Idilio, tanto por lo que hace al lugar de elaboración como al uso, transporte y distribución de los productos elaborados. Esa es la primera provocación. La segunda dice así. Bund, una de las asociaciones proteccionistas más prestigiosas de Alemania Federal, ha calculado que la industria química europea, sin distinción, por cada tonelada de producto terminal produce 1/4 de tonelada de residuos que no pueden ser aprovechados para la elaboración de otros subproductos y que por lo común son altamente tóxicos. Tercera provocación. De esta exposición se deducen varias consecuencias. Una es que frente a la bioquímica que se da en la naturaleza, la química convencional aparece como algo rudimentario, chapucero y peligroso. Los procesos bioquímicos se efectúan sin violencias radicales y son el producto de miles de años de lentas reacciones y de experiencias solidarias entre todas las sustancias. Incluso cuando existen sustancias terminales tóxicas, estas suelen hallarse integradas en el ciclo cerrado de la naturaleza y los productos que aparecen en una reacción son reciclables y renovables al 100%. Y última provocación, ya no te acoso más. Por otro lado, es obvio que la química moderna, basada científicamente no tanto en patrones de comprensión del quimismo natural, sino en modelos de intervención, ejerce una acción violenta sobre las sustancias naturales y no posee normalmente la visión integradora de conjunto necesaria para prever las consecuencias a largo plazo de su actuación sobre la biosfera. Supongo que quieres defender la química. Bueno, la química, pero no sé si defenderla. Vamos a ponerla de chupadomine. No sé si defenderla del ataque que has hecho tú o defenderla de la alquimia, que también puede ser un problema considerable. Quizá la química y la alquimia no tengan nada que ver, a lo mejor al final de la tertulia hemos aclarado esto. Pero yo defiendo a la química porque ella sola no se puede defender, la pobre. Es el uso de la química lo que está en entredicho, no la química misma. Nosotros enseñamos a los alumnos, y a los que no lo son si se dejan, que la química se puede utilizar bien. Ahora, se gana menos dinero cuando se utiliza la química bien, entonces se utiliza quizá no tan bien y se gana más dinero. Si se quiere se puede eliminar la contaminación, a lo mejor no es rentable, pero desde luego es posible. No sé si con esto sería ¿Pero suficiente. todas estas acusaciones son ciertas en tu opinión o no? Bueno, yo ¿Es verdad que 2/3 partes de la contaminación procede de un mal uso de la química? Bueno, toda la contaminación que has citado sí procede de un mal uso de la química, no sé si 2/3 partes o no, pero lo que sí creo que es importante que se sepa es que se puede evitar en gran medida la contaminación. Igual que se puede evitar la contaminación que producen los coches, es también química, pero en fin, a través de un proceso mecánico de transporte, eso se puede evitar, pero es muy caro y por eso no se evita. Bueno, volvemos al eterno problema de las armas de fuego. En sí no hacen daño, depende de cómo se utilicen, pero quizás sería mejor que no se fabricasen. Las armas de fuego, estoy seguro, no solo quizá, pero en cambio la química tiene alguna utilidad, aparte de la contaminación, sirve para calentarse la química, el combustible, el fuego mismo es un producto químico. La química se puede controlar, yo creo que las cosas que se pueden controlar no son malas en sí mismas, lo que es malo es no saber controlarlas. Vamos a ver lo que opina nuestro último contertulio, suficientemente conocido por todos nuestros seguidores. Es Antonio López Campillo, o mejor dicho, Campillo a secas. Campillo es físico y es químico, físico y químico en Francia y en España, ha pertenecido a algunos de esos centros de investigaciones que ha mencionado antes André Malví, y es un hombre, creo yo, a caballo entre el mundo de la alquimia y el mundo de la química, entre el mundo del exoterismo y el mundo del esoterismo, y yo querría que hicieras un poco de puente. Bueno, yo lo que quisiera decir es dos cosas, bueno, varias. Una de ellas es que un filósofo alemán que murió recientemente, hace unos 20 años, Cassirer, hablando de un ensayo sobre el hombre, decía que hay mucha gente que dice que el hombre es un ser racional y dice que esto de ser racional es cierto, pero hay animales que funcionan también con mecanismos equivalentes a la razón, es decir, saber buscarse la vida, tratar de mejorar el medio donde se encuentran, eso es la razón en su uso normal. Pero lo que caracterizaba al hombre, según él, es que es un animal simbólico. Y es un animal simbólico porque utiliza símbolos en vez de los objetos en sí, ya llegamos al lenguaje, y además los utiliza racionalmente. Es decir, el simbolizar las cosas es, en cierto modo y en cierto grado, una taquigrafía del mundo que utilizamos para entendernos. Segundo, yo quisiera hacer una cita y
Podríamos hacer una apuesta, es decir, el que dé la respuesta justa pues tiene tanto como premio, que es lo siguiente. Vuelve al programa. Vuelvo al programa, que es al programa, que es el siguiente. La investigación científica, de hecho, el proceder científico o el método en cada caso, que hay discusión sobre si existe o no método científico entre los científicos, es decir, ¿qué es lo que caracteriza un descubrimiento científico? Lo que caracteriza un descubrimiento científico es explicar lo conocido por lo desconocido. Bien, digo bien, ¿eh? Explicar lo conocido, el fenómeno que tenemos delante, por lo desconocido, es decir, la teoría que tenemos que inventar para interpretarlo. Desconocido hasta ese momento. Entonces, el proceso fundamental de la alquimia, antes de que se separasen dos ramas lejísimos, es lo siguiente. ¿Dónde nace la idea de alquimia, sin entrar en la cosa que has dicho tú muy bien, de cuál es su origen semántico y los nombres y los equívocos? Eso hablaremos después. Pero lo que quiero decir es que es el intento de... Una de las ideas básicas, una de las muchas que hay en química, es en los metales. En el caso de los metales es... Y hay... bueno, puedo dar las referencias. Es que los metales, por ejemplo, hay el metal perfecto, que es el oro, y los imperfectos que no han llegado hasta el oro porque han ido creciendo y ha sido impedido el crecimiento. O, por ejemplo, el proceso de conseguir un cuerpo más perfecto, la naturaleza tarda tiempo. Entonces, el alquimista trata, una de los aspectos de la gran obra es acelerar el proceso. Pero, ¿qué caracteriza la ciencia actual? Es que acelera el proceso, siempre. Y uno de los efectos negativos es que al acelerar el proceso no da tiempo a recuperar los residuos malignos porque va muy rápido. Por eso es caro ir despacio. Uno de los problemas que hay es que en la alquimia juega tiempo y materia y muchas cosas. Bueno, seguimos hablando. Perdona, Campillo, pero a mí me sorprende esto que has dicho, porque yo la visión que tengo de la alquimia no es la de un arte o una ciencia en la cual se pretende acelerar un proceso, sino más bien lo contrario, porque precisamente en la tardanza, en la lentitud del proceso está el aprendizaje espiritual. Yo he estado buscando textos y hay de todo. Hay dos cosas. La alquimia, desde mi punto de vista, mi conocimiento de la alquimia se reduce a una cosa que me interesó hace muchos años cuando empecé químicas en nuestra facultad, y otra es que me dediqué un poco a ello porque me parecía interesante saber si es que veníamos de ahí, y en efecto en parte de ahí se viene. Bueno, se viene de toda acción del hombre. Y después me he interesado últimamente por otras razones de tipo psicológico, y ahora me he interesado por el tema de forma que he recogido los documentos que tenía, he buscado documentos, he estado en varias bibliotecas, me he leído algunos textos, no los sé todos ni mucho menos, por Dios, pero hay dos cosas. Es que en la alquimia, lo que llamamos alquimia, el intento de intervenir lentamente o rápidamente, ayudar a transformar el mundo negativo o positivamente, como se quiera, va a aparecer, es una acción del hombre, y que aparece desde el momento en que el hombre empieza a utilizar el fuego, probablemente. Porque es el primer momento en que va a conseguir dos cosas. Con el fuego, una materia que es la cerámica cambia de consistencia y se fija. En vez de quedar una cosa que se va a deformar, el sol, calentándolo, va a dar el adobe. Y se tarda tiempo en secar un trozo de barro. En cambio, con el fuego se acelera el proceso, es la idea de aceleración. Tú sabes que una de las cosas que buscaban los alquimistas era lo que en latín se llamaba ignis innaturalis, sí, claro. El fuego secreto, el fuego que no arde. Que no arde. Bueno, pero yo lo que quiero decir es que esta búsqueda de la alquimia va a dar lugar a dos cosas. Lo que han llamado en la alquimia china, aparece netamente, en la India también, de lo que he leído, pero la China he leído porque me interesa un poco, va a aparecer dos aspectos. La llamada exotérica, es decir, la exterior, la que busca manipular, de la que nosotros somos en cierto modo continuadores y prolongadores y realizadores de la alquimia exotérica, la realizamos, es decir, el triunfo de la alquimia es la química, ha llegado ahí. Y después hay otra, ha llegado en gran parte, y seguirá yendo, y seguirá a la continuación. Y hay otra alquimia que es la alquimia esotérica, en que el problema es no solo transformar las cosas del mundo, sino una transformación propia e interna. Pero eso no es específico de la alquimia. Por hablar de dos hombres importantes, para nosotros los científicos y los químicos,
y del siglo IV antes de nuestra era es Demócrito. Demócrito es el inventor, de hecho, de la teoría atómica. Y es un individuo que se carga un montón de ideas que había antes. Bueno, la obra que queda de Demócrito está formada por 3 frases, digamos, media cuartilla sobre el átomo y unos 60 o 70 folios sobre la moral que el hombre debe cumplir en la ciudad. Si cogemos Epicuro, prolongador de Demócrito, negando él mismo eso, pero llegando hasta el máximo, con visiones inteligentísimas, ese hombre, la parte que podemos llamar científica, se reduce a un tratado que ha escrito de unas 20 páginas y unas 30 y tantas páginas más. Y el resto de la obra, que es grande, es pura moral. Y segundo, para Epicuro y para estos individuos, el saber científico es un instrumento para mejorar la moral y no para otra cosa. Y me paro. André, sí, y André y Andrea, sí. Yo tengo con este orden una serie de y cosas que decir. Primero, en cuanto a la química, yo creo que habría que diferenciar muy netamente y muy fuertemente el descubrir y el producir. No hay que confundir en los ataques el hecho de saber y el hecho de fabricar. Esto es el primer punto. Segundo punto, cuando hablas de Demócrito y de átomos, habría que decir que átomo quiere decir que no se puede cortar. De tomos, cortar, y a privativo. Con lo cual, ¿qué era la intención de Demócrito? Era de llegar a esta unidad, a este ente, a este intelecto fundamental que permite entender de qué cosa siempre igual a sí misma estaba hecho todo. Ahora casi tenemos la idea de lo que podría ser una rotación de la energía sobre sí misma. El concepto de spin está muy cerca de las ganas de Demócrito. Yo estoy seguro que Demócrito hoy día estaría estudiando química teórica y estaría haciendo trabajos de física y investigación. Y nadie hablaría de él. Y estaría claro, pero con razón. ¿A qué puede servir que se hable de ti? Nada. Bueno. Es que realmente está sin importancia. Lo que me molesta en los alquimistas contemporáneos, los que están dando una especie de empuje, es que firman. Porque los que realmente querían saber tuvieron la valentía, y valentía subrayado, de no firmar. Basileo Valentín, ya bien sabes que es un conjunto y son ansias de saber. El segundo no Demócrito. Ocultar el nombre era porque tenían miedo de que los colgasen. Mira, no solo es porque les daba igual la publicidad. Lecius, que es uno de los padres de la química moderna, ha dado fe de haber asistido a una transmutación. Yo personalmente puedo dar fe, me puede creer, no creerme, te lo juro. Yo he tenido en mano el equivalente de unos microramos de piedra filosofal. Y un tío insoportable, porque era una especie de medio hippie, mal acabado, ¿no? Me cogió, se lo puso en estaño en mi taller de escultura. El de estaño se puso a hervir y después me dio una especie de masa más pequeña y más densa. Eso es muy insoportable. Y segundo... Pero eso no quiere decir que haya transmutado, espera, perdón. Yo tuve curiosidad, lo lleve al gremio de joyeros y plateros. Esto ocurrió en Málaga. Fue publicado en Diario Sur de Málaga entonces. Y resulta de que efectivamente había plata ahí dentro al 9%. Ya me contarás cómo se puede conseguir que con estaño clásico que se compra con el 0,5, 0,6 de impurezas clásico en todas las barras de estaño, pero que al cogerla crujía, era lo bastante pura. Se encuentra esta cantidad. O sea, yo tengo la convicción de que existe. De otra parte, hay otro punto que hay que subrayar. Yo, mira, al haber tenido esto en mano, el toque es un toque de, ¿cómo decirte?, de accidente de coche. Un cacho de cristal roto en la mano. Huele mal. O sea, huele a una sepia cogida hace 2 meses, olvidada en la playa, etc. Es de color de azafrán, del colorante de la avioneta que todo el mundo conoce en España, y es una pena. Y esto me hizo pensar en una serie de reflexiones muy importantes. Primero, se habla mucho del caos en la alquimia, pero caos es la raíz griega de la palabra gas. Claro, 1. Claro. 2. Pero sabes que ahora el caos está volviendo a la vida con las nuevas teorías. Por supuesto, ya estamos muy cerca. Claro. 2. Del caos. Resulta de que... No, es que es caos, mucho más serio. Es un caos serio. Tenemos que hablar de entropía y de muchas cosas. Pero lo que ocurre es que todo parece indicar
que existen manipulaciones de baja movilización de energía directa, por ejemplo el fuego, que permiten de que aparezca una nube de un gas electrónicamente significativo que llegue a alterar la sustancia del matraz, sabiendo bien de que el cristal tiene un comportamiento igual al de los líquidos. Y no olvidando de que concretamente el agua, que es yo vuelvo a insistir, es la mayor incógnita de nuestro mundo, con su historia de que tienes dos átomos así cogidos con 108 grados entre los dos, y que permite hacer pensar, como hace unos pocos meses en el Institut Pasteur, que un vaso de agua es una sola molécula. Después de esto, los trabajos, vuelvo a insistir también... Dices lo del agua... Las polímeros. Sí, la famosa agua que cristaliza a menos 40 y hierve a 600 grados. Lo de los trabajos... Os recuerdo que nos están viendo 200 millones de personas y que no todos son más antiguos. Sí, pero yo quiero acabar ahí porque es muy importante. Termina en este punto. Porque, vuelvo a insistir, ¿cómo envejecemos? El objetivo del alquimista es que, porque no sabía cómo estaba hecho el universo, necesitaba el tiempo, claro, necesario para poder aprender y entender. Con lo cual había que ganar, ¿verdad?, la primera necesidad. ¿Cómo envejecemos? Hay muy pocos caminos, al final. Secuencia de radicales libres de una parte, según Jacques Bergier, que ha muerto ahora, es una pena porque era un tío genial, acumulación de agua pesada en ciertos sectores, alteraciones de permeabilidad de membranas, que ahora sabemos que con el dimetiletanol se puede arreglar, ¿no? Estamos de acuerdo. Hay muchos experimentos que lo demuestran. Las peleas de escuelas no tienen lugar aquí, no tenemos tiempo. Pero quiero decir que... André, te voy a quitar la palabra. Estás abusando de ella. La puedes dar a alguien. Bueno, sí, se la quería dar. No, yo rogaría que fuerais un poco más filosóficos y un poco menos químicos, porque... es muy difícil todo. A mí no me pidas eso. Bueno, pues a los demás sí. Andrea, quería dar 4 puntos que han salido. Uno, lo que decías del anonimato del auténtico alquimista. Hay que recordar que quienes nos hicieron, ya sea creación, fabricación o lo que fuera, todavía no se han dado a conocer y todavía siguen en el anonimato. Son auténticos. También hay que romper una lanza por la química y decir que sin química no existiríamos. Somos pura química. Estamos construidos sobre bases químicas en cuanto a organismo. En cuanto al factor tiempo, si hay prisa o no hay prisa en el alquimista, evidentemente se intenta con la alquimia anular el factor tiempo, llegar al punto cero de tiempo. Pero hay prisa, porque uno tiene una vida y tiene una limitación en esta vida. Bueno, yo creo que calza muy bien para esto la frase de Goethe, celebérrima, sin prisa y sin pausa. Y sin pausa, sí. Pero hay un límite de organismo que estamos habitando, que estamos ocupando, y que se va a morir. Y en este plazo tienes que lograr la anulación del tiempo para tu experiencia personal. Por tanto, es una combinación de prisa y de eternidad. Y bien, esto es lo más urgente que voy a decir. Había pedido antes que todo, ¿estáis todos seguros que tenemos que morir? No. Sí, pero no esta noche. No está demostrado que hay que morir. Bueno, ya hemos hecho otro programa sobre eso y volveremos sobre este asunto en futuros programas. Estamos en medio. Depende de lo que llamemos muerte, supongo, idilio. Yo lo que no estoy de acuerdo es en que los científicos actuales, los químicos actuales, sean los alquimistas de hoy. Pienso que en absoluto. Yo creo que no existe una ciencia aséptica. La ciencia es en cuanto tiene una aplicación social, en cuanto tiene un uso social, en cuanto trasciende a la sociedad, ¿no? Entonces, yo pienso que el dilema entre la alquimia y lo que es la química es un dilema de tipo ético, de tipo moral y de tipo filosófico. Es decir, los procedimientos hasta el siglo XVI o XVII eran exactamente iguales. Entonces, yo pienso que la diferencia está en que el científico actúa desde un punto de vista empírico, racionalista, cartesiano, en el sentido de que él analiza la realidad basándose exclusivamente en la razón. Entonces se mitifica la razón, se considera la razón casi como Dios, la razón y la inteligencia del hombre. Entonces eso lo que hace es que refuerza el ego del hombre. Entonces el hombre, basándose en esta razón, en esa inteligencia que es la más grande del universo, de cualquiera de los seres del universo o del universo conocido, entonces utiliza esa razón para descubrir la naturaleza, para descubrir todos los fenómenos que hay en la naturaleza. Entonces, el punto de vista alquímico es totalmente distinto. No es una aproximación racional, empírica, sino que está basado en otros parámetros.
es un acercamiento basado en la sabiduría interior, más bien en la intuición, mucho más que en la razón. Entonces eso crea dos puntos de vista de ver la realidad diferentes. Uno, el científico, la ciencia, lo que hace es, digamos, ensalzar el ego del ser humano. La alquimia lo que intenta es destrozar el ego del ser humano. Entonces, la relación del hombre con la naturaleza es distinta. Desde el punto de vista científico, el hombre intenta dominar. Desde el punto de vista de la alquimia, el hombre intenta aprender de la naturaleza, fusionarse con la naturaleza. Y eso es la diferencia entre la química y la alquimia. Esa filosofía de tipo positivista o empírica ha degenerado en la moderna química, que es una aberración, que es un pozo sin salida para la humanidad. Bien, Miguel Ángel Alario se ríe, dice que no con la cabeza. Por eso tenemos que Campillo y Andrés Balbí están muy nerviosos, Vamos cuchicheando a jugar entre con los dos. ellos. Soy yo y acabaré. Pues venga, dale. Bueno, uno, yo te pedí de que viniera porque tengo referencias muy concretas de un señor fabuloso que se llama Francisco Carbonell y fabrica los mejores aceites esenciales de España. Sé que este señor quiere tener lo mejor, pero utiliza matraces, cosas, etcétera, fabricar detergentes y otras historias. Con lo cual está muy bien de hablar de espíritus, pero vamos a volver a lo que hay realmente. Esto es para zanjar un poco las historias. Segundo, yo pienso de que es imposible inventar el imposible. ¿Está bien claro? Yo no creo que el hombre fabrique cosas que no hay. Se limita a hacer manifiestas cosas que antes no se veían. Creo que el destino, el deber de cada persona, cada componente de la humanidad es de adelantar en este conocimiento del universo y a lo mejor manifestar este poder increíble del ser humano, que es que a través de su actuación cambia el universo hacia mejor. Y ahí es el planteamiento entre entropía y negentropía. Lo que se opone al fenómeno universal, que es desperdición de orden, etcétera, etcétera, desde el Big Bang, es la entropía. Y del otro lado, el intento de comprender lo que pasa, reunir de una buena vez y ser negentrópicos. La vida es un acto negentrópico. Los químicos puede ser que fallen, pero ojo, se conocen mucho más alquimistas que químicos. Hay mucho más gente discreta, escondida y que nadie conocerá nunca y que se arranca el pellejo en investigar, que alquimistas que dicen chorradas y las publican porque nadie las entiende. Ibas a terminar tu, Campillo. Yo quisiera decir una cosa, es que lo que tú dices es un tema muy antiguo, de que... Lo que dice Idilio. Sí. Que la razón es una cosa que está disociada de la intuición, y eso a mí, personalmente, es una opinión, me parece totalmente falso. Porque toda investigación científica, si haces de la más horrenda, de esas que te produce a ti escalofríos y te ponen los pelos de punta, pues esa horrenda cosa, si vas a estudiarlo, ves que ha sido una intuición irracional, la que ha llevado a Newton. Al horror racional de Newton llegó por un impulso y una intuición irracional, imposible de explicar racionalmente. Uno de los grandes trabajos actualmente que debías leer porque es su sabiduría interior la que está actuando. Pero si es que estoy diciendo que es la que funciona para la física, permíteme. No soy inteligente. Te dejo hablar. Lo que te digo es que si leyeses la epistemología actual, las grandes discusiones de epistemología actual, entre Popper y los otros, junto a esas chorradas que hay por ahí, te darías cuenta que uno de los grandes problemas que hay es que aparece el elemento irracional como base de todo el saber científico, ese que te produce a ti erudición. Y eso lo reconocemos. Lo que pasa es que tú no reconoces lo otro. Es decir, que si no viene después la razón, nos quedamos en el aire. Y es la mezcla profunda y total de las dos cosas, que integra las dos cosas, lo que tratamos de hacer con errores y sin que nos conozca la gente y sin muchas cosas, los científicos, erróneamente y torpemente, pero hacemos eso. Nosotros, probablemente, pensamos como Epicuro, que decía Lucrecio, hablando de Epicuro, no decía Lucrecio, era un poeta que se llama Virgilio, que decía, feliz aquel que puede conocer de las cosas las causas. Y es el conocer de las cosas las causas, no para dominar el mundo, sino para ser feliz. Es decir, si un señor tiene un cuchillo para cortar un... Bueno, Campillo, yo no quiero convertirme en contertulio, pero es que has puesto el dedo en una de mis llagas. Yo creo que el pensamiento occidental muere por culpa del principio de causalidad. Porque cuando sabemos las causas de un fenómeno, seguimos sin saber nada sobre la esencia de ese fenómeno. Bueno, un momento. Hay una cosa que es la siguiente. Y hay dos etapas en las cosas.
yo primero quiero conocer las causas de los fenómenos y entonces se me levanta. Después hay gente que es ciega. ¿Yo qué culpa tengo que la gente sea ciega o bizca? Yo conozco las causas de un fenómeno y no se agota nunca. Porque para mí, personalmente, en los trabajos que he hecho, que son minúsculos y ridículos, no he llegado nunca al fondo de las cosas, pero me ha dado una cierta satisfacción saber lo siguiente. El saber científico, para mí, es el equivalente para un ciudadano, el saber, cuando viene el metro, que no se puede andar por el aire. No se sabe más, pero no digo que eso sea el sumum, digo que eso es un elemento previo y elemental. Y después hay un mundo enorme desconocido, de todo tipo, Dios incluido. Pero no lo niego. Lo que yo digo es que lo científico no está disociado de la intuición absurda y de la intuición irracional, que es fundamental. No es una intuición absurda. No, pero irracional se dice. Es la sabiduría interior. No hay sabiduría interior, no hay más sabiduría interior que la que nosotros adquirimos en meditación, si quieres, trascendental. Y eso es un modo de organizarnos como estamos nosotros hechos. Pero no existe previo, como no existe alguien que nos haya hecho probablemente. Yo lo que no entiendo es la ciencia séptica. La ciencia séptica oye, que tú no comprendas la ciencia séptica no tiene por qué. Bueno, vamos a ver, Miguel Ángel Horario había pedido la palabra hace ya bastante tiempo. Y Elena, como no te lances, no vas a decir ni pío en todo el programa. Tú no lo entiendes, ¿qué vas a hacer? Yo es que empiezo a estar cada vez más seguro que están... Aquí hay dos programas. Hay un programa sobre la química y otro sobre la alquimia. Y yo ya sí que estoy convencido de que no tienen nada que ver lo uno con lo otro, excepto en su origen. Pero, en fin, hay muchas cosas que tienen el origen común y luego se disocian, muchos matrimonios, por ejemplo. Entonces, al principio los alquimistas los había naturalmente buenos y malos, como científicos, honestos y deshonestos, y quizá persiguiesen lo que ahora persiguen los científicos. Pero una vez que se llegó a Boyle y a otros que empezaron a medir, pues a partir de ella empezó una nueva cosa, que es la química, y siguió otra cosa que ahora renace, al parecer, por lo que estoy viendo aquí, que son otros alquimistas. Pero yo creo que ya no tienen nada que ver. Lo cual no está mal, que haya una alquimia y una química, pero yo lo que quiero puntualizar, por lo menos de momento, es que ya son dos ríos que se han separado, que no convergen, y que no creo que vayan a juntarse. Sí, Andreas. Bueno, yo creo que para centrar un poco esto, o buscar un cauce común, habría que decir que la química se ocupa del organismo del ser humano, de nuestro organismo, es química, y que la alquimia busca la esencia que invade este organismo. Busca es un poco más amplio la química que el solo ser humano. En fin, de acuerdo. Una de las partes de la química. Aplicado al ser humano, quiero decir. Sí, quizá es un aspecto más especulativo el de la alquimia, intentando a lo mejor pues esconder un poco para volver a ser hay las dos alquimias. Hay la alquimia práctica aplicada a purificar el metal o otros elementos, y hay la alquimia de que hablas tú, sí. De es la que superación. la alquimia la alquimia de purificar los elementos, cuando la química los sabe purificar muy bien, no es una actividad interesante. Es como si ahora usásemos amanuenses para editar El País por las mañanas, o el Diario 16, o cualquier otro periódico, ¿no? Es decir, que habiendo una imprenta o una linotipia o composición por ordenador, escribir todos con pluma de ganso sería bastante duro. Bueno, yo por ejemplo sigo escribiendo con máquina de escribir metálica manual, porque no ha llegado, ni creo que vaya a llegar nunca, no ya al ordenador, sino a la máquina pero solo haces eléctrica. Una copia, mi querido amigo, no haces las 60.000. Bueno, hay papel carbón, hay papel carbón. No haces 60.000. Sí, no. Sí, yo quiero romper una lanza, porque hay una cosa que no se ha levantado ahí. Él y un poco todos los que están, y yo me siento muy mal, porque yo no soy como él, que está en el Senegal, yo soy un terrorista del conocimiento. Pero bueno, hay una cosa que me molesta mucho, porque se está haciendo una diferencia entre natural y sintético, pero al final, ¿qué ocurre? Que cuando alguien se pone a analizar un compuesto natural, una esencia de romero que tú vas a utilizar y la intenta recomponer, la diferencia va a radicar únicamente en lo que todavía no ha llegado a saber. Ahí está. Ahí está. Y que claro está de que la ciencia va hacia un destino de comprensión total. Y la alquimia también. Y si la alquimia quiere preservar un misterio, una oscuridad, un velo túpido o cualquier cosa isiaca ahí encima, pues lo siento, es un paso hacia atrás. Porque el futuro de la humanidad ahora depende exclusivamente de un acuerdo entre la gana de vivir, de ser feliz, de existir, de que las flores nazcan y de las necesidades que nacen de la multiplicación y proliferación en cantidad del género humano. Es sin ningún
tipo de duda, cierto, de que se podía vivir a 20 kilómetros de un sitio en el cual se arreglaban las pieles hace de estos 200 años. Hoy día hay que vivir a la vera misma de la planta que fabrica el azúcar que te vas a poner en el café, aunque odies el olor de la fábrica. Y habría que resolver un problema, que es el de responsabilidad personal. Llevas zapatos que llevan suela de goma, has venido en avión, estamos sentados sobre sillones de Sky y estamos utilizando una serie de materiales que nos implican. Pero no lo digas, que parece cuero. De este mundo. Y nuestro deber es que, siendo responsables, lo llevamos hasta su término absoluto. Si hay antinomía entre la química y la alquimia, y si la alquimia se pierde en intenciones pías, pues lo siento, con todos los años, yo llevo 46, y son 30 dedicados a esto, pues tiro mis libros al fuego y me apunto ahora mismo a un curso para acabar lo que yo no acabé en química. Al fuego secreto, sí. No, en cuanto al fuego secreto, los que saben, que tiras saben, tus libros al porque, fuego oye, secreto. Yo no estoy decía. aquí para desvelar cosas. Esto está bien claro. Ahora, juro que el fuego secreto existe, que además tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, que el problema de que no se puede transmutar cosas porque presupone una movilización de energía enorme es un error. Y el agua señor se seca, llamaba Luis Kerbrand. el agua seca, que también era otro de los objetivos de los alquimistas, ¿existe también? Luis Kerbrand, profesor de la Sorbona, investigador, y publicó 2 libros fundamentales que tratan de transmutaciones biológicas de baja energía. La historia empieza hace mucho tiempo en Holanda con Vauvenargues y habría que hablar en serio. Lo he trabajado eso yo y podría hablar de eso, pero es otro tema. Sobre Yo cómo se quería puede un poco- producir Sí, eso. Dilio Lescano quería... Estoy perfectamente de acuerdo con André, que pienso que la vida, digamos, nuestra vida está condicionada por la química y justamente es un problema, porque desde los medicamentos, las medicinas, los insecticidas, los detergentes, los perfumes, todo está condicionado por la química. Lo que pasa es que si miramos la sociedad de hoy como está, como tú bien has definido en esa declaración que has hecho al principio, con ese ataque que le has hecho aquí al profesor, ¿no? No, ataque al profesor, bueno, no. me refiero a la Ataque a la química, química, perdón, en todo a la caso. química, perdón. Le podés llamar Miguel, de todas Miguel. maneras. Entonces, toda nuestra vida está condicionada por la química. Entonces está claro, lo que pasa es que esa química, ¿dónde nos lleva? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Por ejemplo, la utilización de determinadas sustancias en la fabricación de medicamentos, en la fabricación de detergentes que son contaminantes, altamente contaminantes, todas las catástrofes que existen en el momento, la situación de contaminación, eso es producida por la química, no por una química aséptica de investigadores, sino... Si la gente no compraba el peligroso que pasa. Entonces, lo que yo pienso que lo que se ha de hacer, en este momento es dar alternativas, hacer cosas que realmente estén dentro de una óptica distinta, dentro de una óptica de no agredir las leyes principales y básicas de la naturaleza, sino realmente intentar hacer productos que estén en armonía con las leyes de la naturaleza. Y eso es para mí la esencia de la alquimia, es respetar las leyes de la naturaleza, no intentar dominarla. Y eso es muy importante, es un espíritu distinto. Os estoy viendo con el rabillo del ojo y estáis absolutamente compinchados. Mira, yo creo que un alquimista tendría que saber todo lo de química y para poder escoger. Y al revés, Eso ¿no? es verdad, eso es Y verdad. al revés también, no, pero por favor. todos los químicos buenos que yo conozco son gente muy abierta y todos los alquimistas que vienen en casa y yo cierro las puertas, pues de química ni pizca. Y ahí hay un gran problema, porque no se puede rechazar algo que no se conoce. Nuestro mundo, nuestro tiempo es el de la libertad. Llegamos al tercer milenario. Puñetas, seamos conscientes y un poco responsables. Bueno, probablemente tienes razón al decir que los alquimistas no saben nada de química, pero yo creo que si me pusiera aquí a leer todo este temario Los anteriores sí, pero ahora no. alquímico que tengo aquí delante, seguramente los químicos presentes en la tertulia tampoco sabrían sabríamos. nada de esto y les sonaría chino. ¿Apostamos? Una cosa. Sí. Yo antes de hacer una cosa. ¿Cuánto? A ver, lo que quieras. Lo primero escuchamos a Una Campillo. cosa, lo que quiero decir es que yo estoy de acuerdo contigo del modo siguiente. Hay 2 modos de abordar los problemas de contaminación y de muerte y de guerra. Una de ellas es suprimiendo el saber, es decir, volviendo antes de la manzana bíblica. Y de la de Newton Y también. de la de Newton, pero sobre todo la manzana bíblica que nos conduce a De Newton. Newton, que publicó sobre el Regulus de Antimonio. Sí, que es un alquimista bueno. Además. Y después es lo siguiente, el problema del desarme. Yo creo que es muy importante suprimir las armas, pero creo que es más importante aún
Y yo creo que es muy importante suprimir las industrias que producen lo de las catástrofes de Bhopal, el transporte de petróleo, todas esas cosas. Soy en contra total. Pero lo que creo es que no arreglaremos la cosa prohibiendo el uso del petróleo, sino dando una moral de respeto a los hombres que no tiene nada que ver con nuestras teorías mecanocuánticas de la química, sino con un concepto de que lo hemos emitido, lo has emitido tú, lo hemos dicho todos prácticamente, que tenemos un problema ante el planeta que no pasa, es gravísimo el problema, y creo que estamos de acuerdo todos. Claro. Estamos cargándonos el planeta donde vivimos. Donde sea nuestro origen nos lo estamos cargando. Entonces hay que hacer un esfuerzo enorme para aunar los esfuerzos, para buscar una moral en que seamos responsables del mundo en que vivimos, que somos nosotros, somos nosotros. Hay un movimiento ahora en Europa que es el movimiento de la química dulce, ¿no? Sí, pero yo estoy de acuerdo. Nace en Alemania, nace en un país en donde hay graves problemas. Sí, pero cuando se reúnen van en coche. Entonces, ese movimiento se basa en la creación de productos alternativos diferentes para el uso y pero para no el solo consumo. eso, hace falta la moral. No se niega la química, se llama química dulce frente a la química dura, ¿no? A mí me quitas la química y me da igual, porque vivo de la física. Es que la química no... de química dura, una molecular. Un ejemplo de química dura, un detergente, por ejemplo. ¿Cuál? ¿Qué molecular? Un detergente. ¿Cuál? Entonces, ¿Qué por ejemplo, molecular? un detergente está compuesto, por ejemplo... Una, te pido una. Sí, te puedo decir todo lo que lleva un Una, detergente. te pido. Un detergente No hablemos de compuesto química. de enzimas, está compuesto de tensioactivos químicos, está compuesto de toda una serie de sustancias que Estás son... describiendo una mierda, ¿eh? Que son, o sea, que cuando yo cago, que son, también tiro esto, ¿eh? Que son nocivas. Y yo te diré una cosa, en el Golfo de Rosas, cuando llegan 5 millones de turistas. europeos, Sí. y que viven ahí durante 3 meses, pues multiplica 5 millones por 2 cagadas y 2 meadas al día, por 30 días y No hay por quien se 3, bañe, y no hay va a quien tener se una terminación que pasa y de mucho lo que podría pasar por los jabones que llevan en la maleta. También. Oye, yo creo que yo por defender la alquimia y defender el derecho al conocimiento y el deber de saber, pues no puedo nunca adherir a este tipo de postura. La química dulce no puede ser una postura que diga nos paramos, se acaba el mundo. No, señor. Solo podemos decir que paramos cuando sepamos realmente de qué va. Hay que pagar el precio de la evolución, como se pagó ahí en África donde nació la pequeña Lucy. Iba yo a tocar otro aspecto, pero te dejo la palabra porque si no... Tócalo. Ya me callo. Enlazaremos contigo No, porque... ¿verdad? No, iba a decir que una cosa es la química, como conocimiento, como existencia real. Punto que yo quería decir. Y el químico que investiga o que quiere saber más a base de la química. Y otra cosa muy distinta es la aplicación industrial o bélica de productos químicos, que es lo que es dañino. Claro. Pero no la química ni el químico. O sea, quizá el aspecto más bello de la química, si es que tiene uno, es el conocimiento, ¿no? El ir conociendo cada vez mejor la naturaleza. Mis posturas no son sí. de negar el conocimiento, sino justamente de tener acceso a otro tipo de conocimiento, a un conocimiento en donde realmente sirva para el beneficio de todos los hombres, ¿no? No para una pequeña minoría que utilice este conocimiento. Entonces, yo no rechazo en absoluto el conocimiento, solo digo que el conocimiento racional no es suficiente para una aproximación a la realidad. La realidad absoluta del fenómeno no es suficiente, que es básico, que es fundamental, que los antiguos alquimistas obviamente usaban su razón y usaban los mismos procedimientos técnicos del laboratorio que se usa actualmente, ¿no? o que usaban en la misma época. Pero lo que hay que ver es cambiar, lo que tú decías, cambiar esa moralidad, cambiar esa ética. Entonces, no se trata de negar la química, se trata de hacer una química humana, una química al servicio del hombre, una química que sea positiva. Pero para eso no hace falta la alquimia. Para eso no hace falta la alquimia. Ese es el espíritu de la antigua alquimia, porque la química moderna destroza el planeta. Yo quería puntualizar, y cedo la palabra enseguida, que la mayoría de los alquimistas eran charlatanes que querían lucrarse. En eso no estoy de acuerdo. La mayoría. Luego había unos señores purísimos que querían efectivamente descubrir la piedra filosofal y venderle el oro a Eduardo II de Inglaterra. Eso no son aquí. Pero no. Lo siento, eso no Estas son aquí. ocupas de supraconductividad. El hombre que me puso en mano esta muestra y que me hizo ver, este hombre trabajaba en Francia, au Gaz de France. No era Fulcanelli, porque, bueno, si lo fuera, pues mira, ya se me revientan todos los esquemas. Pero era un señor capaz de discutir realmente de manera seria de todo lo que se sabía. No olvidemos de que cuando en 1938 Jacques Vergier manda un memorio a la Academia de Ciencia en Checoslovaquia y se hace el experimento, se hace la primera transmutación de sodio en berilio. No hay que olvidar esto. Todos sabemos cómo se puede hacer oro.
Sí. No es rentable y no tiene interés. Claro, y diamantes. Yo sé hacer diamantes. Hombre, claro, y aquí ahora no tengo ninguno. se acaba de porque hacer es los muy 50 caro. años de una empresa, un vale en Suiza, que fabrica diamantes, esmeraldas, rubíes, claro, corrindones, lo que pero a ti te dé la gana, chiquititos. y hasta piedras que no existen. Tenemos el deber de cumplir con el universo que nos rodea, con los que están cerca de nosotros, y esto de ser bueno no basta para que sea eficaz. El camino al infierno está pavado, pero pavimentado de buenas intenciones, y a mí me da miedo. Quiero volver a lo que decía Irillo antes. Es evidente que si todos los millones de habitantes en el planeta fuéramos cada uno un alquimista con espíritu alquimista, yo no digo hacer práctica inmediata de alquimia, sino espíritu alquimista, no habría ningún problema, ni de ecología ni tal. Todos respetaríamos a todos y a la naturaleza y al universo. Todos sabríamos que formamos parte, que somos un gran ser vivo, que esto está de acuerdo conmigo, André, que la humanidad es un ser vivo en su conjunto y tal vez el universo es otro gran ser. Me apunto como leucocitos, ¿vale? Sí, Campillo. Sí, yo lo que digo es que yo no estoy tan seguro que si todos fuésemos químicos o si todos fuésemos alquimistas las cosas marcharían mejor. Yo creo que las cosas pueden marchar mejor porque, como has dicho tú, los químicos van por un lado y los alquimistas anuncian otras cosas por otro. Es decir, como hay dos posibilidades, por lo menos, de ver las cosas, esto nos da un margen de libertad y de alertarnos mutuamente. Porque el problema donde pueden coincidir, no como ciencia ni saberes, es en la necesidad que tenemos de salvar el planeta. Claro. Y eso va a exigir, por parte de todos, un llamamiento a una moral muy fuerte, y no solo basándonos ni en la razón razonante, que es la ciencia, ni en la intuición y el sentimiento profundo y el conocer solo, sino que el problema es cómo llegar a respetar el mundo en que vivimos por necesidad, no sé cómo decirlo, de no morir de una manera estúpida. Bueno, pero el auténtico alquimista tiene claro que respeta a los demás, que no va a destruir. Pero el auténtico, digo. Tú has definido el auténtico alquimista como aquel que hace eso. Yo puedo decir, el auténtico químico es lo mismo, pero es una definición. La realidad no lo sé. Porque un auténtico químico puede estar al servicio de una industria que fabrique armamento químico. Y si hubiera una industria... Pero ese sería un poco el equivalente del alquimista charlatán que también ha salido a relucir. Yo, si me permitís que os corte, quería pasarle la palabra a Elena, que la ha pedido por fin, para que no se quede... Cuando estaban hablando, he visto que tenía que haber un arte de unión de estas dos puntos de vista, ¿no? Bueno, el arte debemos tener nuestros puntos de vista diferentes, hace falta que seamos diferentes. Lo importante es que querramos algo en común. Con pero mira, distintos. Las cosas son lo que son. ¿Tú te crees que mirar a este de manera diferente lo va a cambiar? Esto de los dos puntos de vista, ese es mi punto de vista. Cambia el observado. Pero ese es mi punto de vista. Es que el problema radical está probablemente en dos cosas. Uno, la implicación del experimentador en las experimentaciones de alto nivel. Uno. Dos, en el hecho de que cada vez que hacemos un trabajo, tú y yo, tenemos que calcular error absoluto y error relativo. Sí, pero hay otra cosa. Hay un físico muy grande que se llamaba Niels Bohr y que fue el inventor de la mecánica cuántica. Y contaba a otro físico lo siguiente. Le dice, estaban visitando en su país el palacio del castillo que se suponía que había vivido Hamlet. Y entonces dice, es muy curioso que las casas... sabemos todos que están hechas de piedra y no hay más. Es un arquitecto que lo ha elaborado y lo ha hecho. Dice, pero el pensar que incluso un hombre que a lo mejor existió pero en otro sitio, vivió aquí con los pensamientos de Shakespeare, le da a esta casa unas dimensiones que no son fáciles de reducir a la piedra. Y eso, dicho por un individuo bastante materialista, etcétera, etcétera, quiere decir que cualquier cosa que hagamos, si lo hacemos con buen corazón y fuerza y deseo de hacer bien, a lo mejor no hacemos mucho daño. Pero muchas veces, queriendo hacer bien, si nos obcecamos, hacemos mal, porque decía Pascal que nunca se hace el mal con tanta fuerza cuando se cree que se hace el bien. Te voy a hacer un regalo, ya que has hablado de Niels Bohr. ¿Conoces la historia de la visita de Einstein a Niels Bohr? No, pero puedes contar un chiste sobre Einstein. Es que es totalmente... sí, pues intercambiamos. Mira, va Einstein a ver Niels Bohr. Niels Bohr, hay que aclarar de que la iluminación que tuvo fue en un barco remando, Bien. Pero, y al llegar, ve un hierro de caballo, ¿no? Clavado en la pared.
Y ahí pues, el Einstein le coge uno de esos cabreos repentinos, es soberbio, con pelo así. Dice, ¿cómo? ¿Tú te crees que esto puede influir y tal? Dice, no, hombre, ni por sueños. No, esto nada es superstición en absoluto. Pero el drama es que funciona. Queda quizá el tiempo justo para escuchar el chiste sobre Einstein. No, es que iba a decir una cosa parecida a esta, que la pregunta que, bueno, no tiene interés lo del chiste de Einstein, pero es que siempre se pone a Einstein como el hombre que sabía todo. Y no. Sabía muy poco. Él le preguntaron una vez, en Francia, un filósofo francés le dijo, usted cuando tiene una idea importante, ¿dónde la anota? En un cuadernito, en un papel. Y él dijo, uy, mire usted, es tan raro tener ideas importantes que no se me olvida cuando tengo una de las últimas declaraciones de Einstein fue de decir que en su vida la zona